doy la bienvenida al doctor Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. El sector productivo echa la culpa al sector de los trabajadores porque no se dinamiza la producción, es uno de los obstáculos. Los trabajadores dicen que los empresarios quieren enriquecerse a costa del sacrificio y trabajo de los trabajadores ecuatorianos. En este sentido, es bueno tener claro, ¿es necesario un cambio en el Código de Trabajo vigente? Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. La respuesta a su pregunta es sí, por supuesto que sí. Porque el Código del Trabajo data de 1938, vale decir 81 años. 81 años en los cuales solo se han hecho reformas pálidas que no han establecido opciones mayores de generar fuentes de trabajo y empleo. Carlos, en el Ecuador hay 5 millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados y viven en la informalidad. Hay que generar el empleo para esa gente joven. Por tanto, hay que debatir con valentía las reformas que ha menester en el Código del Trabajo. Y aquel discurso de que se quiere hacer daño a los derechos de los trabajadores es un discurso del siglo pasado, que debe ser superado, hay que voltear la página. No solamente hay que preocuparse, está bien, por supuesto, de los derechos de los trabajadores que son intangibles, pero hay que empezar a preocuparse de los derechos de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años. Y esos jóvenes necesitan, por ejemplo, que debatamos la opción de trabajo por horas. ¿Por qué no? Yo estudié y trabajé al mismo tiempo cuando me gradué del colegio, cuando era joven. Por tanto, ¿por qué no darles la posibilidad a los jóvenes que ganen 3 cosas, Carlos? 1, autoestima. 2, dinero para ellos, para ayudar en su hogar, en sus casas. Y 3, la experiencia que les va a ser requerida años más tarde. Por tanto, no queremos precarizar nada, y esto tienen que entender los dirigentes sindicales. Queremos generar trabajo, ayudándole al empresario para que contrate más gente, dándole claridad en las reglas del juego, seguridad jurídica, para que contrate más trabajadores. Si en torno a RTU, a este canal de televisión, en vez de existir 2 farmacias hubiesen 4, habría el doble de ofertas de trabajo y empleo. Y si en vez de una ferretería hubiesen 2, habría el doble de oferta de trabajo. Ahora, es bueno también analizar la calidad de vida, claro, que esta disminución en las condiciones de trabajo va a repercutir en los hogares ecuatorianos. Si antes ganaba $300, con la mitad de opciones de trabajo, de mitad de tiempo o por hora, va a ganar 200. Sí, es pero decir, ¿con eso qué estamos resolviendo? ¿La calidad de vida? Estamos resolviendo la opción que el joven hoy no tiene, de encontrar un trabajo. Aunque sea eso. Pero claro, es que es increíble, pero en casi todas las carpetas que piden las empresas, dice, no mayores de 30 años con 10 años de experiencia. No la tienen. La única forma es hacer lo que han hecho en los países circundantes del Ecuador, debatir con valentía, sin discursos de la era pasada. ¿Cuál es esa valentía y cuál es ese discurso que tiene que enterrarse? Establecer el trabajo por horas, directamente. Para que, ¿pagándole cuánto? Pagándoles un valor obviamente menor al trabajo a tiempo completo, pero eso sí garantizándoles la estabilidad, la afiliación al Seguro Social, vacaciones, el 13º y 14º sueldo, es decir, dándoles, sin precarizar nada, el derecho que tienen de trabajar y estudiar a la vez. ¿Cómo vamos a generarle oportunidad a los jóvenes si les cortamos la posibilidad de trabajo y también les cortamos la posibilidad de trabajar, de estudiar y prepararse para la vida? Por tanto, eso que han hecho en otros países, hay que emularlo, las cosas buenas hay que emular y olvidarse del discurso aquel de que queremos precarizar nada. No, señores sindicalistas, no queremos precarizar nada, porque estamos defendiendo el derecho de los trabajadores, pero y es hora que nos preocupemos también del derecho de aquellos que no tienen empleo, que son 5 millones de ecuatorianos. ¿Esto significaría quizá una revisión o un reajuste salarial? No, lo que significaría es una reforma. A ratos algunos opinan que incluso reforma constitucional o reformas al Código del Trabajo que impliquen la posibilidad de trabajo por horas, que impliquen facilidad para que contrate más gente el emprendedor. Es que de eso se trata, Carlos, que los emprendedores tengan facilidades para contratar más gente. Es que el 92% de los empleos, Carlos, son generados por el sector privado. Por tanto, hay que ayudarle al sector privado a que contrate más gente. El Estado ya no puede contratar más, ya está muy hinchada, muy inflada la burocracia. Por tanto, es evidente que el sector privado necesita mano de obra. Mire, en Navidad necesitamos más manos que ayuden a vender juguetes. En época de entrada a colegios, en abril y marzo, en la costa y acá en la sierra,
en agosto y septiembre, necesitamos más manos para vender útiles escolares, uniformes y aperos para que los niños entren al colegio. En época de San Valentín necesitamos más manos para vender flores, para exportar flores en el Día de la Madre, por ejemplo, en Rusia, que es en marzo. Eso tiene que darse un debate serio. Bajo ley. Claro, bajo ley, sin irrespetar a nadie, sin coartar el derecho que tienen los trabajadores a trabajar. Mire, yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. No conozco a un solo empresario que se deshaga de un buen trabajador. No conozco un solo empresario que despida a un buen empleado. No, señor, la estabilidad tiene que estar generada por algunos factores, por supuesto, pero principalmente por la eficiencia en el trabajo. Démosle a ese joven que está lleno de vida cuando se incorpora al mercado laboral, cuando cumple 18 años, a que pueda trabajar. Y si es por horas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque si no lo hacemos, uno, no va a conseguir trabajo, en términos prácticos me refiero, y dos, no va a poder estudiar o va a dedicarse al estudio 4 horas más o menos, es lo que se Ahora, estudia. claro, eso en términos normales de una educación anhelada por los ecuatorianos, claro. Pero sucede que ni usted ni yo hubiéramos podido ingresar a las universidades estatales en los momentos actuales, en las condiciones que teníamos que trabajar para educar. Claro, cuando yo me gradué del colegio, estudiaba en la mañana arquitectura, Dios mediante soy arquitecto, y en la tarde trabajaba. Es que eso es lo que debe generarse al joven, y no aquello de frenarnos en debatir el trabajo por horas y les dejamos a los jóvenes sin posibilidades, sobre todo de ganar algo más importante, Carlos, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Algo que es importante y no podemos dejar de anunciar. Estamos perdiendo también el sentido de la urgencia de las cosas. Sí. ¿Cuánto tiempo vienen de discutir ustedes en la Asamblea que es necesario un nuevo código, los empresarios un nuevo código y todo el mundo que es necesario? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo aceleramos? Ponemos el acelerador. Hay que hacerlo ya porque estamos atrasados, como en casi todas las cosas de trascendencia nos atrasamos lastimosamente. Hay que enfrentar con valentía este tema, superar los discursos, aquellos de que nos hablan que la flexibilización será caotizar el trabajo. No es verdad, no es verdad. Hay que tramitar esto con la celeridad que demanda el hecho de que el 62% de ecuatorianos están desempleados, subempleados o viven en informalidad. Por Dios, son 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. ¿Por qué no les facilitamos la vida para que puedan ser contratados por quiénes? Por los emprendedores, pues. El tema emprendimiento, y de ahí viene la palabra empresario. Por tanto, hablar contra los empresarios es una verdadera torpeza, porque del vocablo emprendedor viene la palabra empresario. El emprendedor, en un altísimo porcentaje, fracasa en principio, porque no todo negocio es exitoso al inicio. Hay muchos tropiezos. Ayudémosle también al emprendedor a que pueda contratar gente y pueda activar una iniciativa que demandó trabajo y dinero. Ya que estamos en este tema, bien, hay emprendimientos que inician 2 años de 2 meses, 3 meses de vigencia, claro, y chao. Así es. El asunto va por darle al ecuatoriano este cambio de laboral en la ley. Y no solamente laboral, que es cierto, la respuesta a su pregunta sí, pero no solamente laboral, sino tributario también. En Estados Unidos, cuando un emprendedor norteamericano inicia un negocio, inicia un emprendimiento, no es que el tío Sam, o sea, el SRI de allá, le cae enseguida al señor a cobrar impuestos, le dejan que desarrolle su negocio. Y el momento en que el negocio ha desarrollado, que está empezando a tener utilidades, que ha contratado ya muchos dependientes, allí el tío Sam le dice, señor, pague impuestos, que hay que pagarlos, por supuesto, pero no es posible que aquí antes de empezar el negocio ya le están cobrando. Y todo el mundo le cae. Pero claro, es increíble. En otras palabras, aquel que emprende suele jalársele para que no tenga éxito, y eso es una barbaridad. Estamos haciendo la ley del cangrejo. La del cangrejo. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista importante con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso. Nosotros nos vamos a un corte.